Amigos de La Silla Rota, bienvenidos una vez más a estas charlas con La Silla. Los saluda Miguel Pérez, subdirector editorial, y hoy tengo el gusto de platicar con el antropólogo e integrante del Colegio Nacional, Claudio Lovnis. Claudio, señor antropólogo, muchísimas gracias por estar con la Silla Rota. Al contrario, Miguel, mil gracias. Pues en esta ocasión nos interesa mucho platicar con usted a propósito de una conferencia que recientemente usted impartió justamente en el Colegio Nacional, titulada Adicción y Traición, que forma parte del ciclo Teología Política del Crimen Organizado. Nos llamó mucho la atención los datos que usted reveló en esta conferencia y que le pediría de favor si nos pudiera hacer un resumen de las mismas. Voy a dar un poco de introducción de lo que allí se trató y por qué la importancia para La Silla Rota de platicar con usted. Entre otras cosas, usted nos habló de lo que está ocurriendo en muchas de las escuelas secundarias de nuestro país y que tiene que ver cómo el narcotráfico, el crimen organizado, poco a poco se ha ido introduciendo y haciendo de las suyas. Allí lo dejaría para que usted, Claudio Lovnis, nos dé un resumen de esta conferencia que para nosotros es bastante delicada. Sí, la conferencia trataba estuve hablando especialmente del uso del narcomenudeo y muy en particular del consumo del cristal, o sea, de las metanfetaminas, como una estrategia de control territorial de parte del crimen organizado en algunas regiones. Yo he estado estudiando de casi 2 años para acá el caso de Zacatecas, que los ejemplos que di salían de ahí. No me queda muy claro todavía qué tan extendida está esta estrategia. Tengo la impresión de que bastante, pero quizá tampoco sea representativo de todo el país, ¿no? Habría que ver, falta mucho estudio. Lo que sí está claro ya, incluso de datos de parte de la Secretaría de Salud, es que los índices de adicción al cristal han estado aumentando muy, muy rápidamente. Son datos que todavía me parecen bastante tentativos, bastante imperfectos, porque se basan realmente en número de personas que han sido atendidas que se han ido voluntariamente a atenderse por adicción a los centros de salud públicos. Como sabemos, creo todos, la proporción de centros de tratamiento de adicción que son públicos versus los llamados anexos, que ni siquiera están registrados en la Secretaría de Salud porque no se atienen a la normatividad que expide la Secretaría, son muchísimos. Es decir, un factor más o menos, se calcula que un factor de 10 por 1 más o menos, ¿no? 10 informales por cada uno formal. Entonces, los datos de adicción que compartí en esa conferencia son más bien indicativos y no realmente datos duros, pero ya esa indicación es muy preocupante. Es decir, se ha aumentado vertiginosamente la adicción al cristal, al grado que, según esos datos mismos, más del doble de personas están tratando por adicción al cristal que al alcoholismo. Entonces, ahí hay un horizonte, digamos, de investigación de datos de salud pública que todavía hace falta, en el que hace falta mucho trabajo todavía, pero que ya queda claro que estamos hablando de un problema grande. ¿Por qué me interesa especialmente lo del cristal? Es una droga muy barata. Ok. Que al ser producido en laboratorios se presta para un control, digamos, monopólico vertical, más que la marihuana, porque la marihuana también puede ser movida por organizaciones de narcotráfico, pero también puede ser cultivada en una maceta en tu casa. Entonces, se presta menos para un control centralizado. No es igual de adictiva, desde luego, la marihuana. Entonces, tienes una droga que es muy barata, que es muy adictiva
y que puede ser controlada desde crimen organizado. Entonces, ese es el primer dato importante. El segundo dato es cómo se usa esto ya, no tanto desde el punto de vista de mercado exclusivamente, sino también desde el punto de vista como de control territorial. Y ahí dimos una conferencia previa a la que mencionas, Miguel, sobre la destrucción de los barrios, en donde vimos los casos de Zacatecas, de la ciudad de Zacatecas y Guadalupe, en que lo que llaman los barrios, es decir, grupos juveniles de barrio, es decir, identificados con una zona urbana muy específica, han sido masacrados en los últimos años. Nuevamente es un fenómeno que no ha sido ampliamente reportado, a veces porque, en primera, porque no es un proceso sistemático, sino es un proceso acumulativo. No es tanto que tal o cual cártel salga a liquidar a todos los jóvenes de todo un barrio, como que se van liquidando por las guerras entre los cárteles y cómo se manifiestan a nivel territorial. Pero nosotros vimos en el caso de ese conglomerado urbano que ha habido un proceso de franco exterminio de barrios, o sea, de jóvenes, y ese proceso de exterminio pasa por el consumo de las drogas y por el narcomenudeo, y muy en especial por el del cristal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque un barrio, es decir, un grupo de jóvenes, una generación de jóvenes, si empiezan que normalmente no son miembros de un cártel, alguno puede ser, pero muchas veces ninguno. Claro. Ninguno es, pero era una cultura juvenil, digamos, contestataria, lo que llaman cholos, ¿no? Que no es para nada es una cultura, suele ser una cultura bastante igualitaria, a diferencia de los cárteles, que es una estructura mucho más vertical, más autoritaria. Aquí son grupos de amigos, amigos y amigas también, de un barrio, de una generación que fueron juntos a la escuela, ¿no? Que crecieron en las mismas cuadras, a veces hay muchos parientes ahí metidos también. Entonces son grupos juveniles en donde el consumo de droga pues ha sido también una parte importante de esa subcultura, por así llamarlo, ¿no? Entonces ahí se engancharon los cárteles para tratar de usar esos barrios como, se podría decir, como el ancla para un monopolio vertical, ¿no? Es decir, para que ellos tuvieran todo el control del narcomenudeo en tal o cual colonia, ¿no? O en tal o cual sección de una colonia a través de estos grupos juveniles. Y a la hora en que o bien entra una competencia entre dos cárteles por controlar el mismo territorio, o bien por el mismo consumo, la adicción lleva un poco a buscar dealers, por así decirlo, alternativos, porque si tú debes dinero, pues y necesitas la droga, pues en una de esas ya no puedes seguir yendo con el de siempre porque ya le debes mucho, entonces vas con el otro, y al ir con la competencia, eso se considera chapulineo, es decir, se considera una traición, y a veces están matando a gente o incluso desapareciendo a gente por haber consumido la droga del cártel de frente. La competencia. Sí, claro. Entonces, ahí es donde entra ya tu pregunta. Perdón por el largo rodeo. No. Y queda muy claro el asunto. Ahí es donde entra el asunto de las escuelas, sobre todo de los bachilleratos, no tanto las escuelas, los bachilleratos, las prepas, a veces las secundarias, ¿no? Esas son importantes porque, sobre todo los bachilleratos, son espacios en que viene gente de varios barrios. Entonces ahí muchas veces es donde se va de hecho consolidando la rivalidad entre los barrios. Son pandillas rivales porque una pandilla viene de un barrio y la otra del otro, entonces de pronto pues hay rivalidades tradicionales. Eso existía desde antes de los cárteles, rivalidades, a veces se peleaban o tenían, ¿no?
peleas que antes no eran tan graves, ¿no? Podían ser desagradables, pero digamos eran normalmente puñetazos, ¿no? O Sí, sea, exacto. De ahí no pasaba, ¿no? Del descontón, digamos. exacto, el descontón a la salida, Ujú, o de ujú. pronto se encontraban en una fiesta o en un bar que no estaban en ni una colonia ni la otra y ahí se agarraban, o a la salida de la escuela. Cuando empiezan a entrar los cárteles, esa misma estructura, digamos, de rivalidad, la empiezan a aprovechar y se empieza también a usar la escuela, los bachilleratos como espacios para generar adicción, ¿no? Entonces, en la conferencia que mencionas, hablé de ese tema a partir de una serie de entrevistas, ¿no? Ya, y yo preguntaría, porque efectivamente, como dice usted, este no es nuevo, digamos, empieza, de acuerdo con la misma exposición, desde el 2008 más o menos empieza a verse este fenómeno en donde ya participan los cárteles de la droga o los grupos criminales y demás. Yo preguntaría, antropólogo, si es privativo de las escuelas públicas este fenómeno que usted detectó y acompañaría esta pregunta porque me llama la atención que, digamos, la región de estudio haya sido Zacatecas, particularmente porque a nivel nacional y de acuerdo con los estudios y las encuestas oficiales, es el estado en donde la percepción de inseguridad es la más alta a nivel nacional. Sí. Mire, todavía no sabemos, Miguel, qué tan grave es esto, ni siquiera en el sistema público. Deje Okay. usted el sistema privado. Uh-huh. O sea, en el sistema público, la impresión que tengo a partir, digamos, de este caso, es que no son todos los bachilleratos públicos, todas las prepas los que tienen este nivel de problema, sino sobre todo los espacios en que hay, digamos, un intento directo del cártel por controlar un poco territorialmente al barrio. Uh-huh. Entonces, puede uno tener bachilleratos públicos en que el problema sea mucho menor, ¿no? Más indirecto, que el consumo no esté directamente ligado al cártel, porque lo que pasa es que el consumo siempre indirectamente, o no siempre, pero casi siempre indirectamente sí va a estar ligado a un cártel o a otro. Uh-huh. Pero no Uh-huh. es lo mismo que, digamos, un vendedor de cocaína o de cristal en California, que ese cristal o esa puede venir el proveedor, digamos, el mayorista, sea el cártel tal o el tal otro, ¿no? Pero ese mayorista puede no tener absolutamente ninguna relación directa con, ni siquiera con el narcomenudista, puede haber como 2 o 3 pasos antes. Mientras que otros casos es directamente, ¿no? El cártel que quiere afirmar su presencia en tal o cual territorio. Eso es lo que ha estado pasando en Zacatecas, como lo que ha pasado también en Chiapas, está pasando en Chiapas, Uh-huh. ha pasado en Michoacán, desde luego, en Guerrero, en muchas partes, ¿no? Entonces, esa situación puede hacer que haya un interés directo por vender en tal o cual bachillerato. Institución, claro. Los datos que recogimos allá en esa zona de Zacatecas, los ejemplos que di eran públicos. No sé si haya también, evidentemente hay consumo de drogas en las escuelas privadas también, Sí. pero el tema no es solo el consumo, sino la forma en que se está comercializando, de parte de quién y con qué lógica, digamos, de control territorial. Justo iba para allá porque en la ponencia que usted da, justamente estamos platicando con Claudio Lovnis, aquí en la Charlas con la Silla, antropólogo e integrante del Colegio Nacional, de un tema muy interesante y que afecta, digamos, si bien el estudio está centrado en el estado de Zacatecas, muy probablemente sea algo que se repita a nivel nacional en otras entidades. El asunto, parte de la conferencia que usted da y es este tema de la comercialización. Te hablaba que la venta de las drogas se hace, pues, junto con las papitas o los cacahuates, lo puso de una manera muy coloquial, digamos, pero que finalmente ocurre. Y yo preguntaría, ¿cómo llega la droga justamente allí, a esos espacios en donde se venden las papitas y los cacahuates? Y particularmente, además,
si ha funcionado en esta lógica la famosa política de la mochila segura, la revisión de las mochilas al ingresar los alumnos a las escuelas. Nuevamente sí me parece muy importante que aclare que cualquier respuesta que dé yo no puede ser representativa de todo el país, porque los antropólogos tenemos para bien y para mal, digamos, la tradición de trabajar en casos específicos. Casos específicos, claro. Y esos casos específicos pueden o no ser representativos. Entonces, por supuesto, la ventaja que tiene el trabajo de este tipo es que te da como una visión como cualitativa que quizá no sea muy fácil de recoger si lo que estás haciendo son encuestas o no. Por supuesto. Te da una visión de lo que puede estar sucediendo en tal o cual lado, y de ahí ya tendrías que pasar a un esfuerzo por localizar, cuantificar, ver qué tan representativo o no era, ¿no? Esto es importante decirlo porque si no queda como, bueno, pues yo registré esto en tal caso y de ahí... Todo el país es igual. No, queda perfectamente claro. Entonces eso es importante, ¿no? Pero el caso que discutí en esa conferencia, el cártel estaba contratando a niños, es decir, a niños de 12, 13, 14 años, que eran vendedores ambulantes de dulces, etcétera, etcétera, para que distribuyeran cristal en tal o cual bachillerato, y les daban un sueldo para que hicieran esto. Entonces estos eran chavos que eran, digamos, jóvenes ambulantes, y que tenían además el suplemento de un sueldo de parte del cártel para que distribuyeran, y lo hacían además con una modalidad de lógica de enganchar, es decir, decían, bueno, tú regalas tantas bolsitas de esto mañana y luego ya pasado mañana las empiezas a cobrar. ¿Por qué? Porque pues es muy adictiva la sustancia. La adicción, claro, exacto. Sí, sí, sí. Y ahí yo le preguntaría, ¿en dónde está el Estado, Claudio? Es decir, ¿en dónde está la autoridad frente a este fenómeno? Yo sé que parte del estudio tuvo que ver también con los anexos, con los centros de rehabilitación, algunos no oficiales, como nos lo dijo al principio de esta entrevista, pero frente al fenómeno de la adicción en las escuelas, particularmente de este caso que usted estudió, Zacatecas, y que no fueron todas las escuelas, sino algunos rubros y demás, yo sí preguntaría, y ahí, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está la autoridad? Porque no es nuevo el fenómeno, estamos hablando ya de casi 2 décadas. Sí, no es nuevo. El Estado está en todas partes, o sea, el Estado está por donde quiera, pero el Estado no le ha estado haciendo... no sé qué tanto ha habido una estrategia concertada frente al fenómeno. Por ejemplo, no sabemos bien cuánto, es decir, este es tema de jóvenes asesinados, ¿no? Lo que llamamos barrios. La gente llama barrio, digamos, un grupo de jóvenes de una generación, ¿no? Ese es barrio. Barrio incluso... Entonces, cuando me refiero al barrio, me refiero no a toda una colonia, sino a estos grupos de jóvenes, ¿no? Que están arraigados a un territorio, ¿no? Que se identifican con un barrio, con una colonia, ¿no? Entonces, el fenómeno de asesinato de esos jóvenes en los últimos 15 años es muy grande y no ha sido prácticamente detectado. Es decir, sí hay antropólogos, sociólogos que han estado hablando desde hace algunos años de cosas como juvenicidio, ¿no? Una palabra que dice, bueno, está fuerte, ¿no? Que alguien esté diciendo algo así. Yo no sé si sea correcta o no en términos conceptuales la palabra juvenicidio, pero sí me parece que es la razón por la que se está hablando de eso, o por la que se ha hablado de eso, es que ha habido un efecto acumulado de asesinato de jóvenes.
Entonces, pero ese efecto acumulado casi no se registra y es bastante interesante preguntar cuántos de esos jóvenes, o sea, en los bachilleratos, cuántos jóvenes han sido asesinados. Y lo que va pasando es que, pues, los pobres maestros, los directores, los directivos, yo creo que empiezan a sentir una cierta impotencia. De pronto ven, algunos de los asesinados ya son graduados, los matan poco después, ¿no? Otros están en el liceo cuando los matan, pero afuera del liceo. Entonces aparece como un problema de afuera, no de adentro. Y la verdad es que hay ahí sí ha habido, yo creo, no sé si llamarlo una negligencia de parte del Estado, una impotencia de parte del Estado o una falta de estrategia consolidada de parte del Estado ante una cosa de esa escala. Es muy llamativo. Es decir, no sé, si normalmente, si en una prepa, en una secundaria, matan a un chico o a una chica, ese es un gran escándalo en esa escuela. O sea, Por supuesto. pero y si de pronto tienes una escuela donde resulta que en los últimos 15, 20 años han matado a docenas y no se dice nada, entonces ya vale la pena decir, bueno, ¿qué es lo que está pasando aquí? Claro. Y usted en estas escuelas que estudió, ¿haya alguna en particular, sin darme el nombre, donde tenga registrado así un número importante de chicos asesinados? Sí, pero no hay un registro formal de Ok, esto. ok. Entonces habla uno ¿no? Si habla con un exalumno o algo así y hace la pregunta, bueno, tú conociste gente de tus generaciones o un poco arriba, un poco abajo tuya que fueron asesinados, de pronto pues empieza la lista, ¿no? Claro. Desgraciadamente. Y claro, no es tan como dije, no es que esa lista esté toda asociada a la escuela, porque no está sucediendo el asesinato adentro de la Dentro de la escuela. escuela, claro, claro, claro. Sí, Pero puede ser incluso en sus días de descanso y demás, y que no necesariamente, quizá por eso se le quite ya la relación con la escuela, pero finalmente, no, quizá no, la droga. exacto, no son hechos de la escuela, pero Exacto, son exacto. hechos que incumben a la escuela porque son sus alumnos, ¿no? Por O supuesto, sus exalumnos. por supuesto. Entonces, y pues yo creo que no hay suficiente, primero no se está registrando lo suficiente el fenómeno, y eso sería el primer paso. El primer paso es decir, bueno, ok, Lomnitz en sus entrevistas vio esto, pero en una es totalmente excepcional lo que vi, fue un caso raro y realmente no es un problema general, sino un problema, un caso específico, pues bueno, perfecto, ¿no? Pero lo que yo no he visto es un estudio general del tema. Claro. Este, ¿Cuánto tiempo le llevó esta investigación, antropólogo? Bueno, llevo como, a ver, van a ser 2 años 2 años. que llevo en esto. Yo con mis estudiantes Ujú, ujú. de aquí de Colombia han estado trabajando más bien las partes como estadísticas o de periódicos. em, y tengo también un asistente de investigación allá. Entonces, ha sido un equipo, digamos, ¿no? Pero no pienso en lo más mínimo que no es un estudio de ninguna manera definitivo, sino simplemente indicativo o, por llamarlo de otra manera, es una exploración a un tema que no me cabe la menor duda que es un tema grande. Eso sí, no tengo ninguna duda. Lo que sí no sé es qué tan grande, cuál es la distribución de estos fenómenos, ¿no? A donde sí hay muy grande problema, a donde no tanto. Pero cuando uno habla ya sobre temas de consumo, de consumo de cristal, de cocaína, eh, pues sobre todo eso, ¿no? Cristal y cocaína, este, muchos de los jóvenes empezaron a consumir en la secundaria o en la prepa y te lo dicen. Sí, 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 sí. Y yo Entonces,
Y eso en solo uno o dos lugares, eso sí lo he escuchado en muchos lugares. Ya, y yo le agregaría al término o al calificativo grande que usted hace, pues sí, el calificativo grave, más allá de que sea solamente en una región o en una determinada ciudad, incluso para no hablar de todo el estado de Zacatecas. Dos últimas preguntas, si me permite, antropólogo. ¿Fue acertada o no para usted la política de abrazos, no balazos? ¿Y qué tanto esto puede influenciar justamente para que este fenómeno que usted tiene detectado en Zacatecas se siga haciendo más grande? Bueno, lo primero que pienso es que el lema abrazos, no balazos, pues es una rima, nada más, o sea, abrazos, no balazos, rima, pero no describe lo que es lo que ha sido la política. Ha habido balazos, abrazos de quién a quién, o sea, no hay, abrazos, no balazos no describe la política de estos últimos años. Ese es el primer punto. Sí. Entonces, la primera cosa es que cuesta bastante trabajo describir cuál es la política, porque la gente se encanta tanto con una rima, que suena como que significara algo, pero pues no, quizás signifique algo, pero qué significa eso ya no lo sabemos, ¿no? O sea, desde luego que ha habido balazos, muchas veces ha habido balazos. Luego, abrazos a quién, no a todos necesariamente, o sea, es muy común y eso no es solo de este gobierno, ha sido común en las últimas décadas. De pronto, no sé, la policía estatal de tal o cual estado tienda a favor, o las fuerzas armadas tiendan a favorecer un grupo y a estar en contra del otro. Entonces hay abrazos y hay balazos, las dos cosas, ¿no? El caso de Ayotzinapa, pues es famoso en ese sentido, ¿no? Es decir, los Guerreros Unidos, pues estaban en el gobierno local, estaban siendo tolerados por las Fuerzas Armadas, por la policía, etcétera, la policía municipal, y había otros grupos ahí cerca que no, que no eran tolerados. Eso mismo sigue sucediendo. Se puede ver perfectamente que en tal momento, en un momento dado, el ejército o la Guardia Nacional le pone un límite a un tal grupo, no quiere que el cartel se expanda demasiado, pero no le molesta que el otro sí esté un poquito. Entonces, es una política un poco como de usar las Fuerzas Armadas y las policías como un poco fiel de la balanza, lo que no quiere decir abrazos sino balazos. Lo que no ha sido es la política durante este sexenio, que quizá la rima sí sugería que iba a ser, es una política de justicia transicional. Eso no sucedió. Y había quien pensaba que quizá en el 2018, con la elección del presidente López Obrador, iba a suceder. Es decir, ¿qué quiere decir? Que iba a haber una reconciliación nacional y una fórmula de paz a partir de una nueva definición de justicia, actores sociales, es decir, una justicia transicional, lo que se llama. Eso no sucedió. Eso no sucedió. Entonces, pues en ese sentido ha sido una política, si es que esa es la medida del éxito, que sería construir una paz a través de reconocer los actores beligerantes, reconocerles sus intereses, pasar un proceso de desarmar, ¿no? Y de pacificación. Eso no sucedió y en ese sentido, pues es una política totalmente fracasada. Y en ese sentido, por ahí va mi última pregunta, que quizá sea un poco complicada de responder, pero ¿qué se puede o qué se debe hacer justamente para salir de esta crisis, en particular de la adicción, pues, concreto del cristal, entre los jóvenes universitarios? ¿Hay esperanza para salir de esta crisis? Bueno, esperanza hay y es muy importante que la tengamos todos, porque si no, pues es cosa ahí nomás de declarar la derrota y dejar que generaciones enteras de jóvenes se están perdiendo. O sea, eso, y además, pues esto afecta a sus padres, afecta a sus
hermanas, hermanos, o sea, afecta a toda la familia y a toda una comunidad muy frecuentemente, ¿no? Entonces, no se puede renunciar a la esperanza aquí. Lo que pienso es que, en primer lugar, para poder atacar un problema sí hay que tratar de entenderlo. Es importante no estar tapando con mucho ruido, con falsas números, con estadísticas que nadie sabe qué quieren decir, que con estadísticas que están siendo manipuladas frecuentemente con fines, digamos, de maquillar un poco elecciones, todo ese tipo de politiquería. Em, a veces incluso en un sentido de exageración, a veces también se manipulan las estadísticas para tratar de exacerbar los problemas, para decir que uno va a entrar a resolverlos todos. Es decir, hay mucho uso político, hay mucha productividad política a este tema. Y eso es muy negativo, porque lo que están buscando la mayor parte de los políticos es el poder, no la resolución del problema. Entonces, me parece que resolver el problema sí pasa por empezar a verlo, a entenderlo, a reconocerlo, a reconocer la escala del problema. Y reconocer la escala quiere decir tampoco exagerarlo, pero no minimizarlo, desde luego. Claro. Y a partir de ahí empezar a ver como por dónde irlo resolviendo. Mi propia convicción al respecto es que se va a tratar y se trata necesariamente de un trabajo colectivo. No es un tipo de trabajo que se preste tanto a que un experto, una gente más o menos como yo, digamos, del campo que sea, no necesariamente un antropólogo, un politólogo, un economista, un criminólogo, lo que sea, diga, esta es la manera de resolverlo, yo tengo la bala de plata. Es muy difícil porque es un problema de enorme complejidad social. Además, estamos hablando de economías, no solo de hábitos personales. Eso es muy importante también visualizarlo. Entonces, si estás hablando de toda una economía, desmontar una economía es muy complejo. Ese aspecto sí creo que lo tenía medio visualizado, un poco visualizado López Obrador. Decir, bueno, yo voy a necesitar algo de programas sociales para poder atacar eso. Esa idea me parece correcta. Lo que no me parece correcta es la idea de que esto está sucediendo nada más entre comillas, por pobreza. Eso no creo que esté para nada fundamentado en el análisis, y además tampoco que se va a resolver nada más metiéndole tal o cual programa. Tienes que analizar realmente el tamaño de la economía, quiénes están participando en ella, cómo vas a generar alternativas económicas. Esa es nada más la parte económica. La parte de adicción, pues todos sabemos que es sumamente complejo, porque en los de Alcohólicos Anónimos y todo eso, que son más o menos el sistema dominante para tratar no solo el alcoholismo, sino también la drogadicción. Ellos dicen que la persona que es alcohólica de por vida, aunque no esté bebiendo, aunque no. Entonces, quiere decir que la adicción es, desde un punto de vista tanto fisiológico como psicológico, una aflicción que requiere de una enorme energía para la persona que está lidiando con ella. Y esas personas merecen, me parece, primero, que se comprenda qué es lo que está pasando, y segundo, que haya las mejores estructuras de apoyo posibles. Posible. Y es algo de lo que desgraciadamente en muchos lugares se carece y se adolece. Claudio Lomnis, antropólogo, integrante del Colegio Nacional, muchísimas gracias por haber estado en La Silla Rota, en estas charlas con La Silla. ¿Algo más que no le haya preguntado y que sea importante puntualizar? No, nada, mucho gusto, Miguel, de veras, muchas gracias por la conversación. Y sí creo que hay acá, en este tema de la adicción, las escuelas, las secundarias, las prepas y todo esto,
la violencia para los jóvenes. Hay un tema que como sociedad no hemos querido terminar de ver y creo que es un problema en el que el periodismo en especial tiene un gran papel que jugar, porque la visualización del tema pasa necesariamente por el periodismo, no solo por los estudios especializados. Esto son temas que tienen que recoger los medios para empezar a como poner los reflectores. Y esa es parte de la importancia de esta charla y por eso nos interesaba mucho platicar con un experto que ha estudiado el fenómeno, nos lo dice en este caso concreto, un estudio de 2 años por lo menos. Y pues nuevamente muchísimas gracias por haber estado aquí en Charlas con la Silla. Le agradezco mucho y seguimos en comunicación por los próximos estudios que usted tenga. Si gusta compartírnoslos, aquí con mucho gusto lo atendemos. Muchísimas gracias a usted que nos siguió aquí en Charlas con la Silla. Lo invitamos a una próxima transmisión. Hasta la próxima.